En España llevamos muchos más años de historial de lucha contra el terrorismo, y como aquí de lo que se trata es un poco de la parte más política, Fran, cuéntanos un poquito, haznos así un repaso rápido de esta historia de la lucha, sobre todo antiterrorista política contra el terrorismo aquí en España. Sí, bueno, a ver, la historia del terrorismo en España hunde sus raíces, podemos decir, en el siglo XIX, ¿vale? Como tantas otras cosas en este país, ¿no? Y vamos a hacer un repaso muy rápido por esta historia de este fenómeno en España, muy vinculado a la política y sobre pues, lo que se ha hecho desde los diferentes gobiernos pues, para contrarrestarlo, ¿no? Porque hay que decir que antes de ETA, el Grapo, el terrorismo islamista que estáis comentando, en España ya sufríamos atentados de diferente signo político desde mucho antes, ¿no? Podemos establecer que los orígenes del terrorismo en España pues, son de finales aproximadamente del siglo XIX, sobre todo muy vinculado al anarquismo y la llamada propaganda por el hecho del anarquismo, que es un concepto que nace de la estrategia del anarquismo para poner en boca de todos pues, debates sociales, ¿no? Debates sociales que afectan al pueblo, es decir, ir más allá de las palabras para obligar a las partes a posicionarse, ¿no? Esto podía ir pues desde una protesta, una ocupación, a un magnicidio o un atentado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a Kropotkin, que fue uno de sus más acérrimos defensores, ya que decía que una acción de esta clase podía despertar más conciencias, perdón, y tener más impacto que 1.000.000 de panfletos, ¿no? En ese sentido, cabe enmarcar algunos de los principales atentados sufridos en España por entonces, sobre todo en Barcelona, como por ejemplo los de la procesión de Corpus en junio del 1896 en Barcelona, en el centro, en la parte histórica, que mató a 12 personas, o bien el del famoso atentado del Liceo, ocurrido 3 años antes, en 1893, en el epicentro, digamos, de reunión de la burguesía barcelonesa, y que costó la vida a 20 personas, ¿no? Hubo un intento de magnicidio contra Alfonso XIII en Madrid el día de su boda, etcétera, ¿no? Por aquellos años, además, digamos que se producían estos continuos intentos de asesinato de generales y de líderes políticos, algunos de los cuales triunfaron, como el de Cánovas del Castillo en 1897, el de Canalejas en 1912 y el de Eduardo Dato en 1921, todos presidentes del Consejo de Ministros y con el contexto anarquista de fondo. Si hay algo que me gusta de ti, Fran, es que cuando uno le dice a Fran, oye, haznos un repasito de la lucha antiterrorista, uno piensa que va a empezar en los años 60, 70 con ETA, y dice, sujétame el cubata que yo me voy al siglo XIX, ¿vale? Si a ti no te importa, yo me voy al siglo Si XIX, no te y... importa... Exacto, y te hablo del liceo, te hablo del atentado contra Cánovas del Castillo, oye, que está muy bien porque al final no deja de ser historia del terrorismo aquí en España. Oye, ya que nos hemos puesto, cuéntanos un poquito más. Has acabado la década de los 20, así que cuéntanos un poquito más. Mira, hablar rápidamente de la década de los 20 y la República, ¿no? Los años 20, sobre todo en Barcelona, tenemos el fenómeno del pistolerismo. Esto es muy interesante, es una época muy violenta en la que casi cada día había un bombazo, tiroteos en la capital catalana, entre lo que era el llamado sindicato único, que era la CNT anarquista, y el llamado sindicato libre, una especie de GAL de la época, apoyado por la policía y los empresarios, pues que se dedicaba a atentar contra líderes obreros, ¿no? Si uno tocaba un día, pues al día siguiente había un atentado, o a la tarde siguiente había un atentado contra el otro, ¿no? Todo esto igualmente hay que enmarcarlo en un contexto de luchas obreras por la mejora de las condiciones de los trabajadores en las fábricas y las pésimas condiciones laborales y sociales que tenían que sufrir, ¿no? Todo esto acaba con la llegada de Primo de Rivera al poder en 1923, la primera dictadura del siglo XX en España, que digamos que aplacará con mano dura este tema durante algunos años. Y ya en el 31, como sabéis, se proclama la Segunda República y durante este periodo sí que es cierto que se sucederán diferentes acciones armadas que podrían calificarse de terrorismo por parte, sobre todo, de grupos de extrema derecha contra militantes de izquierda, y aunque también viceversa, de militantes de extrema izquierda, pues en otros contextos. Tras la Segunda República llega el intento de golpe de Estado, llega la Guerra Civil y por supuesto llega el franquismo, y con el franquismo sí que ya empezamos a tener a la organización terrorista que más nos ha sonado y que más ha marcado la lucha antiterrorista en España en las últimas décadas. Sí, estamos hablando de ETA, que nace en julio de 1959 en Bilbao como movimiento contrario al franquismo, independentista y a Berchale, es decir, patriota vasco, que se crea pues ante lo que algunos consideran la pasividad del PNV de entonces para hacer frente a la situación política, ¿no? No es momento de hacer historia de ETA, porque si no estaríamos aquí horas,
Pero os daré un par de datos. El primer asesinado por la banda terrorista es el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines, en 1968. Estamos hablando de una década después, ¿vale?, del nacimiento de ETA. La banda, además, dato importante, mató a más gente en democracia que durante la dictadura. Me podríais decir, bueno, es que han pasado más años de democracia que dictadura, ¿no? Por lo tanto, es lógico que mataran a más gente en democracia que en dictadura por una cuestión de años, ¿no? Bueno, el baremo está un poco desequilibrado, ¿no? Porque hubo unas 50 muertos antes de la muerte del dictador en el 75 y el resto, más de 800, ya se produjeron en democracia. Bueno, de hecho, en este contexto de escalada de la violencia, en los años 70 y 80, que son los años sobre todo los años 80, los años del plomo, ¿no?, que se les dice, en el País Vasco casi cada día había atentados, Kale Borroka, muertes, bombas, etcétera. Pues en estos años también hay que recordar que actuó un grupo de extrema derecha, que era el Batallón Vasco Español, que podíamos también vincularlo de alguna manera a una especie de GAL, que se dedicaba pues a responder al terrorismo de ETA, ¿vale? Y que durante esos años causó unos 60 muertos, ¿vale? Entonces, podríamos decir que la respuesta del Estado al terrorismo de ETA, pues además de la pura acción policial oficial, ¿no?, pues había estos grupúsculos que, pese a ser considerados terrorismos, a veces pues tenían connivencias con las autoridades, ¿no? Por cerrar la etapa del franquismo y hablar un momento antes de seguir con ETA, los Grapo, hay que hablar del Grapo, ¿no?, los grupos revolucionarios antifascistas 1 de octubre, que fueron fundados en 1975 y permanecieron en activo hasta la primera década del siglo XXI, hasta hace bien poquito. Pretendían, lo que querían era instaurar por la fuerza una república socialista en España y son responsables de alrededor de unos 80 asesinatos, como por ejemplo el de Publio Cordón, ¿no?, que fue muy sonado en la época, y de algún secuestro también pues que fue muy mediático, ¿no? Y no nos olvidemos, y todo que este grupo se fundó en los años 80, está Terra Lliure, el grupo terrorista independentista catalán, que digamos que tiene en su haber el récord de haber perdido a más integrantes que víctimas ha provocado, por suerte. Ostras, curioso, o sea, estamos hablando de personas fallecidas, pero curioso dato, sin más, no sobre un grupo terrorista. Pero, a pesar de lo que nos has comentado, Terra Lliure, el Grapo, etcétera, ETA, sin duda, ha sido el que más titulares ha acaparado y más últimas horas de las noticias ha provocado en España. Sí, yo recuerdo cuando había atentados que todo se paraba, ¿no? Y era hablar pues de lo que había pasado, las reacciones, etcétera, ¿no? Y con los años, digamos que el terrorismo de ETA acabó uniendo a las principales formaciones políticas de este país, ¿no? Este movimiento sí que es cierto que se intensificó a raíz del secuestro y asesinato del concejal de Pepe Nervo, Miguel Ángel Blanco, que fue el detonante de un movimiento estatal contrario al terrorismo de ETA, ¿no? Y digamos que fue el paso definitivo para de alguna manera dejar de normalizar una situación que se vivía en el País Vasco, una mezcla de silencio y de cierta comprensión de las acciones de ETA, ¿no? Que es aquello de algo habrá hecho, ¿no? Que lo que se decía hace muchos años, ¿no?, cuando había un atentado, un ataque, etcétera, ¿no? Algo habrá hecho ¿no? Pues digamos que a partir de lo de Miguel Ángel Blanco, pues ya la cosa se acaba de romper, ¿no? Y sí que es cierto que tanto los partidos como la sociedad civil en general pues se une para mostrar su rechazo a ETA, ¿no? Y pese a que el estamento judicial ya actuaba contra el entorno de la banda terrorista y su grupo político, Ribatasuna, recordemos a Garzón. Garzón, esto es una cosa que le ha tenido siempre el juez Garzón, Baltasar Garzón, ¿no?, muy, muy presente. No fue hasta el año 2002 que, atención, se aprobaría una controvertida ley de partidos, que fue bajo el gobierno de José María Aznar, del BP, que digamos que pretendía acabar con lo que consideraban la impunidad de ciertas organizaciones políticas que, pues según ellos, bueno, según ellos y directamente daban cobertura y justificación política al terrorismo. La idea era, pues, a partir de esta ley de partidos, poder ilegalizar a todo aquel pues que tuviera una relación o no justificara de alguna manera la violencia. En este sentido, estamos hablando de ETA, todo y que esta ley de partidos, pues luego se podría aplicar también para otras cuestiones, ¿no? Con todo y con ello, la voluntad del Ejecutivo de Aznar, que años antes, recordemos, Aznar había sobrevivido a un coche bomba de ETA antes de ganar las elecciones y convertirse en presidente de España. El objetivo de Aznar era ilegalizar a HB y a cualquier otro partido político que tuviera, como hemos dicho, esta connivencia con ETA, no condenara, ¿no?, y no se desmarcara de sus acciones o directamente le diera, pues, cobertura política, ¿no? Curioso, aquella ley salió adelante, atención, con los votos de, obviamente, PP, de PSOE,
de Coalición Canaria y de Convergencia y Unión, además del Partido Andalucista, ¿no? Además también del voto por error de Gaspar Llamazares, que se marcó un casero, ya que su partido Izquierda Unida pues se había mostrado en contra de esta propuesta de ley, tal como pensaban otros partidos nacionalistas, como por ejemplo el PNV, Esquerra, la Junta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya o Euskal Cartasuna, ¿no? Que decían que esta ley atentaba contra los derechos de representación política de los ciudadanos, ¿no? De hecho, hay que recordar que fue el TC hace pocos años el que tuvo que decidir si legalizaba o no a Sortu, que es la marca que la antigua izquierda abertzale Batasuna, ya en pleno proceso de paz, pues adoptó para presentarse de nuevo a las elecciones. Hay que recordar que Sortu es, de hecho, una de las formaciones que forman Bildu. Aparcamos por un momento toda la cuestión de ETA para hablar también de algo que marcó la historia. Lo hablamos antes con Alba cuando hablábamos del inicio de los niveles de alerta, y es el terrorismo yihadista, que también llegó a España. Mira, este tipo de terrorismo tuvo su máximo exponente el 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando un comando terrorista yihadista pues, atentó contra trenes de cercanías de la capital y causó la muerte a casi 200 personas y un montonazo de heridos en lo que fue y es el peor atentado yihadista cometido en suelo europeo. Va solo por detrás del atentado de Lockerbie en los años 80, causado por un terrorista libio que mató a unas 260 personas, entre las que volaban en el vuelo de la Pan Am, que iba desde Europa a Nueva York, y una decena más en tierra por el impacto que el avión provocó cuando chocó contra el suelo, ¿no? Y que ya que fue abatido por una bomba, ¿no? Pues después del atentado de Panam, pues el del 11M en Madrid pues es el más mortífero, ¿no? Que ha habido en Europa, incluso por encima del año 2015, noviembre del 2015 en París, ¿no? De la Sala Bataclan, etcétera, ¿no? Aún así, aquel atentado, como recordamos, fue atribuido a ETA durante mucho tiempo por el gobierno del PP. Pero hay que decir un detalle, este no fue el primer atentado de corte yihadista en España y volvemos un poco a hacer historia, porque el primero tuvo lugar en el restaurante El Descanso, en Madrid, en 1985, en donde se mataron a unas 18 personas y que según se apuntó por entonces fue obra de la yihad islámica, aunque la cosa digamos que no está del todo clara, ¿no? ¿Por qué se puso la bomba allí? Pues porque era lugar frecuente de encuentro de militares norteamericanos. Curioso este dato de 1985. Déjame deciros también que si os quedáis unos minutos, a Lidia le preguntaremos con los datos si realmente, la típica pregunta del 11M, si realmente el PSOE hubiese ganado o no, si no hubiese habido ese atentado, porque hay unos cuantos datos que luego os contaremos que nos pueden ayudar a entender esa respuesta. Por último, hablando de terrorismo yihadista y por cerrar este repaso, 17 de agosto de 2017, Fran. El 11M, bueno, cuyo origen, el 11M es el origen del 11M, antes de seguir avanzando, es la participación de España en la guerra de Irak, ¿no? Y aquella infame foto de las Azores, ¿no? Pero como bien dices, este no ha sido el único atentado yihadista en España en los últimos años, ya que en 2017, como dices, en Barcelona, un grupo de chicos de Ripoll organizaron un ataque con explosivos en zonas turísticas de Barcelona. La cuestión es que como sus planes se fueron al traste tras explotar su arsenal, todos los explosivos que tenían en una casa en Alcanar, al sur de Cataluña, uno de ellos improvisó un ataque con una furgoneta, con la que atropelló a decenas de personas, 15 de las cuales murieron en las Ramblas de Barcelona. Horas después, por la noche, aquel día, el grupo mató a otra mujer en la localidad costera de Cambrils, mientras que el autor del atropello masivo de las Ramblas había asesinado a otro chico en la Diagonal de Barcelona al que le robó el coche y con el que huyó. Todo esto antes de ser abatido en unos viñedos pues, muy cercanos a la capital. Y como recordáis, pues hubo un poco polémica, ¿no? con la actuación de los Mossos d'Esquadra, a los que acusaron de que habían abatido a los terroristas, que no se le habían garantizado, que quizá no habían llevado a cabo bien su trabajo, aunque últimamente pues, ha habido alguna última decisión judicial pues, que ha pasado página de todo esto y ha bendecido, digamos, de alguna manera la actuación de Mossos, ¿no? Pero bueno, recordemos que aquello fue, de momento, el último gran atentado de corte yihadista en este país.